Colombia es un país tejido por venas de agua que recorren su geografía desde las cumbres andinas hasta la inmensidad del Amazonas. Sus ríos no son simples corrientes, son caminos ancestrales, fuentes de vida, escenarios de historia y cultura y motores de desarrollo económico. Hablar de los ríos de Colombia es hablar de su identidad, de su riqueza natural y de su diversidad infinita. En este viaje recorreremos los 10 ríos más importantes de Colombia, cada uno con su propia historia y con un papel fundamental en la construcción del país. El río Magdalena, la arteria fluvial por excelencia, ha sido testigo del nacimiento de pueblos y ciudades y continúa siendo el gran corredor cultural y económico de la nación. El río Cauca, su eterno compañero, recorre los fértiles valles del suroccidente, nutriendo tierras agrícolas y conectando regiones enteras. Exploraremos el río Atrato, uno de los más caudalosos del mundo en proporción a su tamaño, y símbolo de la riqueza y la lucha de las comunidades del Chocó. El río Meta nos llevará a los llanos orientales, donde el horizonte se confunde con la llanura y el agua es fuente de vida para el ganado y la agricultura. El río Putumayo y el río Guaviare nos adentrarán en la Amazonía, territorios de biodiversidad desbordante y de culturas indígenas que aún mantienen un vínculo sagrado con el agua. No podemos olvidar al río Orinoco, que marca la frontera oriental y conecta a Colombia con Venezuela, ni al majestuoso río Amazonas, que en su paso por nuestro país muestra la selva en su máximo esplendor. Finalmente conoceremos al río Sinú y al río San Jorge, guardianes del Caribe colombiano, cuya importancia económica y cultural ha marcado la historia de la región. Cada uno de estos ríos es un relato de vida, un testigo de batallas y conquistas, un guardián de secretos ancestrales y un protagonista silencioso del presente y futuro de Colombia. Río Magdalena, la arteria fluvial de Colombia. El río Magdalena no es simplemente un curso de agua, es el corazón palpitante de Colombia. Con una longitud aproximada de 1.528 kilómetros, se extiende desde su nacimiento en el macizo colombiano, en el departamento del Huila, hasta su desembocadura en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla. A lo largo de su trayecto atraviesa casi la mitad del país, bañando 11 departamentos y bordeando decenas de ciudades y pueblos que deben su existencia y desarrollo a la cercanía de sus aguas. Entre ellas destacan Neiva, Honda, La Dorada, Barranca Bermeja y finalmente Barranquilla, donde el río se rinde al mar en un espectáculo natural imponente. El Magdalena ha sido, desde tiempos precolombinos, un eje de vida y comunicación. Los pueblos indígenas lo consideraban una ruta sagrada, mientras que, tras la llegada de los españoles, se convirtió en la principal vía de penetración hacia el interior del territorio. Gracias a él, las mercancías, las ideas y las personas circularon por Colombia durante siglos, convirtiéndolo en la verdadera columna vertebral de la nación. Su importancia económica ha sido trascendental. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el Magdalena fue la principal arteria de transporte y comercio. A través de sus aguas navegaron embarcaciones que conectaban el Caribe con el interior, facilitando el auge de ciudades como Barranquilla, que se transformó en puerto de entrada del progreso industrial. Incluso hoy, aunque el transporte fluvial ha disminuido frente a las carreteras, el río sigue siendo clave para la pesca artesanal, la agricultura en sus fértiles riberas y, más recientemente, como fuente de energía hidroeléctrica. Pero el Magdalena no solo es una autopista económica, también es un santuario de biodiversidad. Sus aguas y humedales asociados albergan más de 200 especies de peces, entre ellas el bagre rayado, el bocachico y la dorada, que forman parte esencial de la gastronomía ribereña. Además, sus llanuras inundables, ciénagas y manglares son hábitats de aves migratorias y especies en peligro de extinción como el manatí del Caribe. El río es un verdadero corredor ecológico que conecta ecosistemas andinos, selváticos y costeros. La historia y la cultura de Colombia no pueden contarse sin el Magdalena. Fue escenario de batallas de la independencia, ruta de intercambio cultural y fuente de inspiración para escritores, músicos y artistas.
Gabriel García Márquez, por ejemplo, inmortalizó sus paisajes y embarcaciones de vapor en obras literarias, mientras que la música vallenata y cumbia han encontrado en el río una musa permanente. Entre las curiosidades, destaca que el Magdalena es considerado el río más importante de Colombia no solo por su tamaño, sino porque en su cuenca vive más del 70% de la población del país. Además, a pesar de los problemas de sedimentación y contaminación que lo amenazan, sigue siendo un símbolo de resiliencia y un recurso fundamental para el futuro. Otro dato fascinante es la Ciénaga de Zapatosa, uno de los complejos de humedales más grandes del país, que forma parte de su cuenca y que es vital para la regulación climática y la vida de miles de familias. El río Magdalena es, en definitiva, mucho más que agua que corre hacia el mar. Es historia, economía, cultura y vida. Es la arteria fluvial que ha unido al país durante siglos y que aún hoy continúa siendo un espejo en el que Colombia se reconoce. Un país diverso, fuerte y resiliente. En sus aguas se refleja no solo el pasado glorioso y doloroso de la nación, sino también la esperanza de un futuro donde el río recupere su grandeza como vía de vida y desarrollo sostenible. Río Cauca, el eterno compañero del Magdalena. El río Cauca es conocido como el gran compañero del Magdalena, su hermano inseparable en la historia geográfica y cultural de Colombia. Con una longitud aproximada de 1.350 kilómetros, nace en el macizo colombiano, muy cerca de donde también se origina el Magdalena, en el departamento del Cauca. Desde allí, recorre valles fértiles y atraviesa diversas regiones hasta unirse finalmente con el río Magdalena en el departamento de Bolívar, cerca de la depresión Momposina. Su recorrido no es menos trascendental. Cruza por más de 7 departamentos, entre ellos Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia y Bolívar, bañando con sus aguas algunas de las ciudades más importantes del país como Popayán, Cali y Medellín, además de numerosos pueblos que dependen de él para su subsistencia. La importancia económica del río Cauca ha sido vital para Colombia. Sus fértiles valles, en especial el Valle del Cauca, se han convertido en el motor agrícola del país, gracias a sus aguas que riegan extensos cultivos de caña de azúcar, café, arroz y frutales. Además, el río ha sido una fuente esencial de energía hidroeléctrica. En su cauce se encuentran represas de gran relevancia como Salvajina e Hidroituango, que abastecen de electricidad a millones de colombianos. La pesca, aunque en disminución debido a la contaminación, sigue siendo una actividad tradicional para miles de familias ribereñas. Y en el pasado fue también un importante corredor de transporte fluvial, aunque hoy este papel es marginal frente a las carreteras. En cuanto a biodiversidad, el río Cauca y sus afluentes sostienen ecosistemas de gran riqueza. Aunque ha sufrido impactos por la deforestación y la minería ilegal, aún alberga especies de peces como el bocachico, la dorada y el bagre, fundamentales para la dieta y economía local. Sus riberas también son hogar de aves migratorias y especies propias del bosque seco tropical y del valle interandino. El río ha sido clave para mantener la diversidad biológica en una de las regiones más pobladas del país. El valor histórico y cultural del Cauca es igualmente enorme. En tiempos precolombinos fue fuente de vida para comunidades indígenas como los paeses y los quimbayas. Durante la colonia y la independencia, sus riberas fueron escenario de rutas estratégicas y asentamientos que dieron origen a ciudades como Popayán y Cali. En épocas más recientes, el río ha sido inspiración para músicos y escritores que ven en sus aguas una metáfora de la vida que corre entre montañas y valles. El folclore del suroccidente colombiano, con sus bambucos y pasillos, suele evocar al Cauca como parte del alma de la región. Las curiosidades del Cauca lo hacen aún más fascinante. Una de ellas es que a pesar de ser el segundo río más largo de Colombia, en algunos tramos su caudal es más modesto que el de otros afluentes, lo que lo convierte en un río con doble personalidad, poderoso en algunos sectores y sorprendentemente estrecho en otros. Además, su unión final con el Magdalena en la depresión Momposina
da origen a uno de los sistemas de humedales más extensos y ricos en biodiversidad de toda Sudamérica. El Cauca también ha sido protagonista de momentos difíciles. Durante décadas, sus aguas han sido testigo silencioso de conflictos armados y de contaminación por desechos industriales y mineros. Sin embargo, hoy en día existen proyectos de recuperación ambiental que buscan devolverle parte de su esplendor y rescatar su papel como fuente de vida y desarrollo sostenible. En resumen, el río Cauca no solo es un acompañante del Magdalena, es un protagonista en sí mismo. Ha moldeado valles fértiles, ha sostenido economías enteras, ha sido refugio de culturas y testigo de la historia. En su recorrido desde las montañas del sur hasta encontrarse con su hermano mayor, el Cauca simboliza la dualidad de Colombia, un país de riqueza inmensa y desafíos igualmente grandes, donde la vida fluye siempre junto al agua. Río Atrato, el guardián del Chocó. El río Atrato es uno de los más imponentes e importantes de Colombia, no solo por su caudal y extensión, sino por el papel vital que desempeña en la vida social, cultural y ambiental de la región del Chocó. Con una longitud aproximada de 750 kilómetros, este río nace en el Cerro Plateado, en la cordillera occidental, y desciende majestuosamente hacia el norte atravesando densas selvas tropicales y alimentando una de las regiones más lluviosas y biodiversas del planeta. Finalmente, desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe, después de recorrer un trayecto que lo convierte en la arteria fluvial más importante del Pacífico colombiano hacia el Atlántico. El Atrato fluye principalmente por el departamento del Chocó, aunque también toca zonas de Antioquia, siendo un recurso vital para ciudades y poblaciones como Quibdó, la capital chocoana, que se asienta a sus orillas. A lo largo de su curso, centenares de comunidades afrocolombianas e indígenas dependen del río como única vía de transporte, fuente de alimento y espacio de encuentro cultural. En una región donde las carreteras son escasas o inexistentes, el Atrato es literalmente el camino que conecta pueblos, familias y economías locales. Su importancia económica es inmensa. Aunque no se utiliza a gran escala para transporte de carga nacional en el Chocó, es la principal ruta de movilidad. Por sus aguas navegan canoas, lanchas y barcos pequeños que trasladan personas, alimentos, madera, oro, materiales de construcción y todo tipo de bienes necesarios para la subsistencia. La pesca artesanal es otro pilar económico, con especies como el bocachico, el bagre, la doncella y el barbudo, que son esenciales en la dieta local. Además, sus afluentes son ricos en minerales, en especial oro y platino, lo que históricamente ha convertido al Atrato en un punto estratégico para la minería, aunque también ha traído grandes problemas ambientales debido a la explotación ilegal y al uso de mercurio. Desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad, el Atrato es un tesoro. Sus aguas riegan una de las selvas más exuberantes del mundo, hogar de jaguares, perezosos, ranas de colores, guacamayas y cientos de especies endémicas. La región del Chocó biogeográfico, atravesada por este río, es considerada uno de los hotspots de biodiversidad del planeta. El Atrato no solo da vida a estos ecosistemas, sino que actúa como regulador natural en una zona con lluvias intensas, ayudando a controlar inundaciones y mantener humedales de vital importancia. En cuanto a su historia y cultura, el río Atrato ha sido testigo del paso de comunidades indígenas como los Emberá y los Wounahan, quienes han habitado sus riberas por siglos. Con la llegada de los esclavos africanos durante la colonia, sus aguas se convirtieron en escenario de resistencia cultural y social. Hoy, el río sigue siendo un espacio sagrado y simbólico. En sus orillas se realizan festividades, rituales y cantos tradicionales que forman parte del rico patrimonio afrocolombiano e indígena del Chocó. Una de las curiosidades más destacadas del Atrato es que, en 2016, la Corte Constitucional de Colombia lo reconoció como sujeto de derechos, siendo el primer río del país en recibir este estatus. Esto significa que el Estado tiene la obligación de protegerlo, restaurarlo y garantizar su existencia,
reconociendo la relación espiritual y vital que las comunidades ribereñas tienen con él. Esta decisión marcó un precedente mundial y convirtió al Atrato en símbolo de la lucha por los derechos de la naturaleza. A pesar de su grandeza, el Atrato también enfrenta graves amenazas: la deforestación, la minería ilegal, la contaminación por mercurio y los conflictos sociales han deteriorado sus aguas y afectado la salud de las comunidades que dependen de él. Sin embargo, al mismo tiempo, el río representa esperanza. Iniciativas locales y nacionales trabajan para su recuperación, apoyadas por organizaciones ambientales y por el reconocimiento jurídico que lo protege. En resumen, el río Atrato es mucho más que un curso de agua. Es el corazón del Chocó, una autopista natural, un santuario de vida y un símbolo de resistencia cultural y ambiental. Su recorrido, desde las montañas de la Cordillera Occidental hasta el Caribe, es también la historia de un pueblo que vive y sueña a orillas de un río que, con justicia, es considerado sagrado. Río Meta. La arteria llanera que conecta a Colombia con el Orinoco. El río Meta es uno de los grandes protagonistas de la región de los llanos orientales de Colombia. Con una longitud aproximada de 1000 kilómetros, nace en el páramo de Sumapaz, cerca de Bogotá, en la Cordillera Oriental, y fluye en dirección este atravesando extensas llanuras hasta unirse con el río Orinoco en la frontera con Venezuela. Este recorrido no solo lo convierte en un río estratégico desde el punto de vista geográfico, sino también en un símbolo cultural y económico de los llanos, donde sus aguas acompañan la vida, el trabajo y las tradiciones de miles de personas. A lo largo de su trayecto, el río Meta atraviesa importantes departamentos como Cundinamarca, Meta, Casanare y Vichada. Ciudades y poblaciones relevantes como Villavicencio, Puerto López, Orocue y Puerto Carreño tienen una estrecha relación con sus aguas, pues en muchos casos dependen de él para el transporte, la economía local y el abastecimiento. En una región de grandes extensiones y pocas carreteras, el Meta se convierte en una vía natural que permite la comunicación entre pueblos dispersos y, además, sirve como corredor de integración con Venezuela a través del Orinoco. Su importancia económica es amplia. El río Meta ha sido considerado por décadas como una de las rutas fluviales con mayor potencial de Colombia. A través de él se han transportado petróleo, ganado, madera y productos agrícolas como arroz, yuca y plátano. Aunque no se explota a su máxima capacidad por las dificultades de navegabilidad en ciertas épocas del año, sigue siendo clave para la economía regional. En sus orillas, la pesca artesanal es fundamental. Especies como el bagre rayado, el dorado y la cachama no solo alimentan a la población, sino que también forman parte de las tradiciones gastronómicas llaneras. En el ámbito ecológico y de biodiversidad, el río Meta es esencial para el equilibrio de los llanos. Sus aguas riegan sabanas, humedales y bosques de galería, creando hábitats para aves migratorias, reptiles, anfibios y mamíferos como la nutria gigante y el delfín rosado, también conocido como tonina. Estos ecosistemas son de vital importancia para el ciclo natural del agua y para la conservación de especies en peligro. Además, el Meta desempeña un papel fundamental en la regulación hídrica, especialmente durante las intensas temporadas de lluvias que caracterizan a esta región. Desde una perspectiva histórica y cultural, el río Meta ha sido testigo del desarrollo de los llanos desde tiempos prehispánicos, cuando comunidades indígenas como los guajivos, los achaguas y los sálivas lo utilizaban como fuente de alimento y vía de comunicación. Durante la colonia y la independencia, el río se convirtió en un corredor estratégico. Por él, navegaron expediciones militares y comerciantes, y fue fundamental para el abastecimiento de las campañas libertadoras que cruzaban los llanos rumbo a los Andes. A lo largo del tiempo, el Meta ha sido descrito en cantos, mitos y leyendas de la cultura llanera, convirtiéndose en un río que no solo nutre la tierra, sino también la identidad de un pueblo orgulloso de su música, su trabajo y sus costumbres. Entre sus curiosidades más destacadas, el río Meta es considerado uno de los afluentes más caudalosos del Orinoco,
llegando a aportar un volumen de agua significativo a este gran sistema fluvial, compartido por Colombia y Venezuela. También se cuenta que el Meta ha sido escenario de historias de exploradores y cronistas que lo describieron como un mar de agua dulce en medio de la sabana. Además, en la actualidad, el Meta es uno de los ríos que más debate genera en términos de proyectos de navegabilidad y desarrollo, pues se piensa en él como una alternativa clave para fortalecer el comercio y la integración regional. Sin embargo, también enfrenta retos importantes: la deforestación, el crecimiento agrícola intensivo, la contaminación y la presión de las industrias extractivas han puesto en riesgo su equilibrio natural. A pesar de ello, el río Meta sigue siendo un emblema de los llanos, fuente de vida y esperanza para las comunidades que lo ven, no solo como un recurso, sino como parte de su identidad y de su alma colectiva. En conclusión, el río Meta es mucho más que un afluente del Orinoco. Es la arteria de los llanos orientales, un camino líquido que une montañas con sabanas, pueblos con ciudades y culturas con la naturaleza. Sus aguas narran la historia de Colombia y su futuro, y en cada amanecer sobre la sabana, el Meta sigue fluyendo como un río que late al ritmo del joropo y de la vida llanera. Río Putumayo, el río de frontera y selva infinita. El río Putumayo es uno de los cursos de agua más emblemáticos de la Amazonía y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos de Colombia, con una longitud aproximada de 1.813 kilómetros, de los cuales cerca de 1.500 kilómetros son navegables. Este río se convierte en un auténtico corredor natural que conecta a Colombia con Perú, Ecuador y Brasil, transformándose en un puente vital de integración entre naciones y culturas. Su nacimiento se da en el macizo colombiano, en el departamento del Nariño, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en un entorno montañoso y frío. Desde allí, el Putumayo inicia un descenso imponente hacia las planicies amazónicas, atravesando una vasta selva que parece no tener fin. A lo largo de su recorrido, cruza los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas, y sirve de frontera natural entre Colombia y Perú en gran parte de su trayecto, antes de desembocar en el poderoso río Amazonas, en territorio brasileño. El Putumayo no solo es importante por su extensión, sino también por la cantidad de comunidades que dependen de él. Poblaciones como Puerto Asís, Puerto Leguízamo y La Tagua lo consideran su principal medio de comunicación y subsistencia. En zonas donde las carreteras son escasas o inexistentes, el río se convierte en la única vía para transportar alimentos, medicamentos, combustible y todo tipo de mercancías. Desde el punto de vista económico, el río Putumayo ha sido históricamente un eje central. En tiempos de la fiebre del caucho, a finales del siglo XIX y principios del XX, sus aguas fueron testigo de una de las etapas más prósperas y, al mismo tiempo, más dolorosas de la región amazónica. Miles de toneladas de caucho fueron extraídas de la selva y transportadas por el Putumayo hacia el mercado internacional, a costa de la explotación y sufrimiento de comunidades indígenas. Hoy, el río mantiene su relevancia como ruta de transporte fluvial para el comercio regional, en especial para productos agrícolas, pesca y madera. Además, se vislumbra como una vía estratégica para proyectos de integración fronteriza entre Colombia y Brasil. En el aspecto ambiental y de biodiversidad, el río Putumayo es un auténtico tesoro natural. Forma parte del Gran Sistema Amazónico, considerado el pulmón del planeta. Sus aguas albergan una riqueza biológica inmensa: peces como el paiche y la piraña, reptiles como el caimán negro y la anaconda, y mamíferos como el delfín rosado y la nutria gigante, todos ellos especies emblemáticas de la Amazonía. A lo largo de sus orillas se extienden bosques primarios que son hogar de jaguares, monos aulladores, aves exóticas y comunidades indígenas que mantienen una estrecha relación espiritual y material con el río. Históricamente, el Putumayo también ha sido escenario de conflictos y de encuentros. Durante la época republicana fue visto como una vía de exploración y colonización de la Amazonía.
Más adelante, en el siglo XX, fue escenario de tensiones territoriales entre Colombia y Perú, que tuvieron su punto álgido en la Guerra Colombo-Peruana de 1932-1933, donde el río jugó un papel estratégico en el transporte de tropas y suministros. Hoy, en tiempos de paz, el Putumayo es símbolo de integración y cooperación, aunque todavía enfrenta retos relacionados con el narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal. Entre sus curiosidades más llamativas está el hecho de que el Putumayo es considerado uno de los ríos amazónicos más navegables, lo que le da un enorme potencial para proyectos de desarrollo sostenible. Además, es un río fronterizo que, en buena parte de su trayecto, sirve de línea divisoria entre Colombia y Perú, y más adelante entre Perú y Brasil. Otro aspecto fascinante es su conexión cultural. Pueblos indígenas como los ingas, coreguajes y sionas lo consideran un río sagrado, fuente de vida y espiritualidad. En conclusión, el río Putumayo es mucho más que un afluente del Amazonas. Es un río que guarda en su caudal historias de gloria y tragedia, biodiversidad invaluable y culturas milenarias. Es frontera y al mismo tiempo lazo de unión. Es un río que late al ritmo de la selva y que recuerda que la Amazonía no solo es naturaleza, sino también memoria, resistencia y futuro. Río Guaviare. El gran límite entre la Orinoquía y la Amazonía. El río Guaviare es uno de los grandes ríos de Colombia y, al mismo tiempo, un símbolo de frontera natural y cultural. Con una longitud aproximada de 1.497 kilómetros, este imponente afluente del Orinoco se erige como una de las principales arterias fluviales del país. Su curso traza una línea que separa dos de las regiones más fascinantes y contrastantes, la Orinoquía, con sus sabanas infinitas, y la Amazonía, con sus selvas densas y biodiversas. El Guaviare nace en la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero, en el departamento del Meta. Desde allí fluye hacia el este, atravesando territorios de gran belleza natural y cultural hasta unirse con el río Orinoco, en límites con el departamento del Bichada. A lo largo de su recorrido, baña los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía y Bichada, y en sus riberas se encuentran poblaciones como San José del Guaviare y Puerto Inírida, que dependen profundamente de sus aguas. Su importancia económica es indiscutible. El río Guaviare es una de las principales vías de transporte en regiones donde las carreteras son limitadas o inexistentes. Por él transitan embarcaciones que trasladan alimentos, ganado, madera y productos básicos, conectando comunidades aisladas con los centros de comercio. La pesca artesanal también es vital. Especies como el pavón, la cachama, el bagre y el payara forman parte esencial de la dieta y la economía de las comunidades ribereñas. Además, el Guaviare tiene un enorme potencial turístico gracias a escenarios naturales como Caño Cristales, el Río de los Cinco Colores, uno de los afluentes de su sistema hídrico más célebres en el mundo. Desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad, el Guaviare es un auténtico tesoro. Sus aguas riegan ecosistemas únicos que albergan jaguares, delfines rosados, nutrias gigantes y aves exóticas como guacamayas y tucanes. Las selvas de galería y humedales que acompañan su curso son fundamentales para el equilibrio ecológico, sirviendo como refugio para especies endémicas y como zonas de reproducción para peces migratorios. Este río, además, juega un papel crucial en la regulación del ciclo hídrico entre la Orinoquía y la Amazonía, siendo un verdadero puente natural entre ambas regiones. Históricamente, el río Guaviare ha sido protagonista de múltiples etapas de la historia colombiana. En tiempos prehispánicos, comunidades indígenas como los guayaberos, los curripacos y los tucanos ya lo consideraban un eje central para la vida, el comercio y la espiritualidad. Más adelante, durante la colonia, fue visto como una ruta de exploración hacia las selvas amazónicas y como escenario de mitos sobre riquezas ocultas y ciudades perdidas, como la legendaria El Dorado.
En la época republicana, su importancia se consolidó como vía de comunicación estratégica para conectar el interior del país con las regiones orientales. En las últimas décadas, el Guaviare también ha sido escenario de conflictos y tensiones. La colonización de sus tierras, el auge de los cultivos ilícitos y la presencia de actores armados marcaron gran parte de su historia reciente. Sin embargo, en la actualidad, el río es visto como una fuente de esperanza y desarrollo, en especial a través de proyectos de turismo sostenible, conservación ambiental y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas y campesinos que lo habitan. Entre sus curiosidades más destacadas, vale la pena mencionar que el río Guaviare marca de manera natural la división entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana, lo que lo convierte en un punto clave para entender la geografía del país. Además, alberga fenómenos naturales únicos. En algunos tramos, sus aguas parecen teñirse de diferentes colores por la presencia de algas y minerales, un espectáculo que recuerda la belleza de su afluente, Caño Cristales. Otro dato interesante es que, a pesar de su importancia, el Guaviare aún se encuentra poco explorado en comparación con otros grandes ríos de Colombia, lo que lo convierte en un territorio lleno de misterios y posibilidades. En conclusión, el río Guaviare es mucho más que un afluente del Orinoco. Es un río que conecta dos mundos, un escenario de biodiversidad sin igual y un guardián de historias ancestrales y contemporáneas. Sus aguas, que fluyen entre selvas y sabanas, narran la historia de un país que aún busca descubrir y valorar la grandeza de su territorio. Río Orinoco, el gigante compartido de Sudamérica. El río Orinoco es uno de los ríos más imponentes del continente sudamericano y, aunque gran parte de su curso fluye en Venezuela, una porción significativa baña el oriente de Colombia, convirtiéndose en un recurso vital para el país. Con una longitud total cercana a los 2.140 kilómetros, es considerado uno de los ríos más largos y caudalosos del mundo. En Colombia, el Orinoco se extiende a lo largo de aproximadamente 1.300 kilómetros de frontera natural entre ambos países, consolidándose como un eje geográfico, económico y cultural de gran relevancia. El Orinoco nace en la Sierra Parima, en Venezuela, y a medida que avanza hacia el oeste y luego hacia el norte, sirve como frontera entre Colombia y Venezuela en los departamentos de Arauca, Vichada y Guainía. Poblaciones como Puerto Carreño, en Vichada, tienen al Orinoco como su principal fuente de vida y desarrollo. Para estas comunidades fronterizas, el río no solo es un límite geopolítico, sino también un espacio de encuentro y hermandad con las poblaciones del vecino país. La importancia económica del Orinoco en territorio colombiano es múltiple. En primer lugar, constituye una ruta fluvial estratégica. Sus aguas permiten la navegación de embarcaciones que transportan alimentos, combustibles, materiales de construcción y bienes de comercio transfronterizo. El Orinoco conecta regiones apartadas del oriente colombiano con mercados más amplios, funcionando como la principal carretera líquida en territorios donde las vías terrestres son limitadas. En segundo lugar, la pesca artesanal es esencial para miles de familias que habitan sus riberas, con especies como el bagre rayado, el pavón, el coporo y la payara. Estos peces no solo alimentan a las comunidades, sino que también representan un potencial de desarrollo pesquero sostenible. En el plano ambiental y de biodiversidad, el Orinoco es un verdadero santuario natural. Sus aguas alimentan sabanas, selvas de galería y humedales que sirven de refugio para una impresionante diversidad de especies. El delfín rosado, la anaconda, el caimán del Orinoco y una gran variedad de aves acuáticas forman parte de este ecosistema único. Además, el río desempeña un papel crucial en el equilibrio hídrico de la región, regulando inundaciones en épocas de lluvia y manteniendo hábitats vitales para la reproducción de peces y aves migratorias. En cuanto a su historia y cultura, el Orinoco ha sido durante siglos una vía de comunicación y encuentro. En tiempos prehispánicos, comunidades indígenas como los curripacos, puinabes, guajibos y piaroas ya navegaban sus aguas, desarrollando un profundo vínculo espiritual y cultural con el río. Para estas comunidades, el Orinoco no es simplemente un curso de agua,
sino una entidad sagrada que da vida y equilibrio al territorio. Durante la colonia, exploradores europeos lo consideraron una ruta estratégica hacia el interior de Sudamérica, y fue escenario de expediciones que buscaban la legendaria ciudad de El Dorado. En el siglo XX y en la actualidad, el Orinoco ha seguido siendo protagonista en procesos de integración entre Colombia y Venezuela. Sus aguas se utilizan para acuerdos de pesca, transporte y comercio, pero también han sido motivo de disputas territoriales y políticas. Sin embargo, en lo cotidiano, el río une más de lo que separa. Pueblos en ambas orillas comparten mercados, celebraciones, música y tradiciones que giran en torno a su caudal. Entre sus curiosidades, destaca que el Orinoco es considerado uno de los ríos con mayor caudal en el mundo, aportando volúmenes de agua inmensos al Océano Atlántico. En algunos tramos cercanos a Puerto Carreño, sus aguas se mezclan con las del río Meta y el río Guaviare, formando un complejo sistema fluvial que lo convierte en un verdadero gigante líquido. Otro aspecto fascinante es que, en temporada de lluvias, el río puede crecer de manera tan significativa que llega a duplicar su anchura en algunos sectores, ofreciendo paisajes majestuosos y, al mismo tiempo, desafiantes para quienes dependen de él. En conclusión, el río Orinoco, en su tramo colombiano, es mucho más que una frontera. Es un símbolo de unión, un motor de vida y un espejo de la riqueza natural y cultural de los llanos orientales. Sus aguas, que recorren miles de kilómetros, narran historias de pueblos ancestrales, de integración binacional y de la fuerza indomable de la naturaleza. El Orinoco no solo delimita un territorio, lo conecta con la grandeza de Sudamérica. Río Amazonas, el gigante de la vida en Colombia. El Amazonas es el río más caudaloso y uno de los más largos del planeta, símbolo indiscutible de la grandeza natural de Sudamérica. Aunque la mayor parte de su recorrido transcurre por Brasil y Perú, en Colombia el río Amazonas también tiene un papel esencial. Durante 116 kilómetros, el río se extiende en el extremo sur del país, marcando frontera natural con Perú y compartiendo territorio con Brasil. A pesar de que este tramo parece pequeño en comparación con su imponente longitud total de más de 7.000 kilómetros, el Amazonas en Colombia encierra una riqueza natural, cultural y estratégica de un valor incalculable. Y, en territorio colombiano, el Amazonas fluye principalmente por el departamento que lleva su nombre, Amazonas, cuya capital es Leticia, una ciudad ribereña que se ha convertido en punto de encuentro cultural, turístico y comercial entre los tres países fronterizos. Junto con Puerto Nariño, otro municipio emblemático de la región Leticia, depende directamente del río para su supervivencia, ya que este es la vía de transporte más importante y en muchos casos la única forma de conectar con otras poblaciones. La importancia económica del Amazonas en Colombia es múltiple. El río es la gran autopista natural de la región. Sobre sus aguas transitan embarcaciones que transportan pasajeros, alimentos, medicinas, productos artesanales y mercancías que conectan a Colombia con Brasil y Perú. Además, la pesca es una actividad fundamental para las comunidades locales. Especies como el pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, el tucunaré y el bagre hacen parte de la dieta y de la economía regional. El turismo también se ha convertido en una fuente de ingresos creciente, ya que visitantes de todo el mundo llegan a Leticia para conocer la majestuosidad del Amazonas, explorar su selva y descubrir la biodiversidad única que lo rodea. El valor ambiental del Amazonas no tiene comparación. Este río es el corazón de la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo por su capacidad para producir oxígeno y regular el clima global. En su tramo colombiano, el río alimenta bosques de inundación, ciénagas y humedales que son hogar de miles de especies. Entre ellas destacan el delfín rosado de río, el manatí amazónico, caimanes, anacondas y una gran variedad de aves como guacamayas, tucanes y garzas. La biodiversidad acuática es igualmente impresionante. Más de 2.000 especies de peces habitan sus aguas,
lo que convierte al Amazonas en el río con mayor diversidad de peces en el planeta. En el aspecto histórico y cultural, el río Amazonas ha sido durante siglos el centro de vida de pueblos indígenas como los ticunas, yaguas, cocamas, huitotos y boras, quienes lo consideran un ser sagrado y fuente de conocimiento ancestral. Estas comunidades mantienen tradiciones ligadas al río, desde ceremonias espirituales hasta prácticas de pesca sostenible. Para ellos, el Amazonas no solo es un recurso natural, sino también un eje espiritual y cultural que asegura la continuidad de la vida. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, el río Amazonas se convirtió en una ruta de exploración que despertó tanto asombro como ambición. Crónicas de exploradores como Francisco de Orellana relatan la magnitud del río y las leyendas de mujeres guerreras que dieron origen al nombre Amazonas. En tiempos modernos, este río sigue siendo estratégico. Es un punto de integración trinacional que promueve la cooperación en comercio, cultura y protección ambiental. El Amazonas también guarda curiosidades sorprendentes. En temporada de lluvias, puede superar los 50 kilómetros de ancho en algunos tramos, transformándose en un verdadero mar interior. Otro dato fascinante es que en Leticia existe un punto conocido como la Triple Frontera, donde Colombia, Brasil y Perú se encuentran, y donde el río se convierte en símbolo de unión y convivencia pacífica entre naciones. Además, sus aguas albergan especies únicas como los peces eléctricos, capaces de generar descargas de hasta 600 voltios, y la temida piraña, cuyo comportamiento real es menos agresivo de lo que la cultura popular ha difundido. En conclusión, el río Amazonas en su tramo colombiano, aunque breve en kilómetros, es inmenso en valor. Es fuente de alimento, transporte, cultura, historia y biodiversidad. Es la arteria vital de comunidades enteras y un recordatorio de que Colombia, aunque pequeña en extensión amazónica, es parte esencial de este ecosistema global. El Amazonas no solo fluye por la geografía, fluye también por la memoria, la espiritualidad y el futuro del planeta. Río Sinú, el río que da vida al Caribe colombiano. El río Sinú es uno de los ríos más importantes de la región Caribe de Colombia. Con una longitud aproximada de 415 kilómetros, nace en la Sierra Nevada de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia, y atraviesa el departamento de Córdoba hasta desembocar en el Mar Caribe, cerca de la ciudad de Montería. Aunque su tamaño no lo convierte en uno de los ríos más largos del país, su influencia en la región es enorme, siendo fuente de vida, desarrollo económico y biodiversidad para cientos de comunidades que se han asentado a lo largo de sus riberas. El Sinú cruza varios municipios importantes y pasa por ciudades como Montería, Cereté y Ciénaga de Oro, convirtiéndose en un eje vital para la agricultura, la pesca y la cultura de Córdoba. Sus aguas riegan amplias extensiones de tierras fértiles, donde se cultivan productos como arroz, plátano, maíz, yuca y frutales, además de ser una región conocida por la ganadería extensiva, que utiliza sus riberas para el pastoreo. Este río ha moldeado históricamente el desarrollo económico de la región y ha sido determinante en la organización de las comunidades ribereñas. Desde el punto de vista económico, el río Sinú ha sido fundamental para el transporte fluvial y la pesca artesanal. Aunque hoy en día su papel como vía de transporte ha disminuido frente a las carreteras, sigue siendo un recurso crucial para movilizar mercancías locales y abastecer mercados urbanos. Su riqueza piscícola es destacable, con especies como el bocachico, bagres y tilapias, que alimentan a las familias locales y sostienen parte de la economía pesquera. Además, el Sinú ha sido una fuente tradicional de energía hidroeléctrica, con proyectos que buscan aprovechar su caudal de manera sostenible. En términos de biodiversidad, el río Sinú sostiene ecosistemas de gran valor. Sus humedales y zonas de bosque de galería albergan aves migratorias y residentes, reptiles, anfibios y mamíferos como el mono aullador y diversas especies de nutrias. La vegetación de sus riberas actúa como filtro natural y estabilizador de su cauce.
protegiendo los suelos de la erosión y ofreciendo refugio a la fauna local. La interacción de los ecosistemas acuáticos y terrestres hace del Sinú un río clave para la conservación ambiental en la región Caribe. En cuanto a su historia y cultura, el río Sinú ha sido habitado por comunidades indígenas desde tiempos ancestrales, principalmente por los zenúes, quienes desarrollaron sistemas de acueductos y canales para el control de inundaciones, siendo un ejemplo temprano de ingeniería hidráulica en América. Durante la colonización, el río fue una ruta estratégica para los exploradores españoles y para el comercio de productos agrícolas y ganado. A lo largo del tiempo, ha inspirado leyendas, cantos y tradiciones folclóricas que forman parte del patrimonio cultural del Caribe colombiano. Entre sus curiosidades, se destaca que el río Sinú es considerado un río vivo por su constante dinamismo. Sus meandros cambian con el tiempo, modificando el paisaje y creando nuevas lagunas y humedales en su recorrido. Además, ha sido escenario de festivales culturales y eventos de pesca deportiva que atraen turistas de todo el país. Otro dato interesante es que las antiguas ingenierías de los zenúes han servido como modelo para proyectos modernos de control de inundaciones y manejo del agua en la región. No obstante, el río Sinú enfrenta retos ambientales importantes. La deforestación, la contaminación por aguas residuales y agroquímicos, así como la expansión urbana y agrícola, han afectado la calidad de sus aguas y la salud de sus ecosistemas. Por ello, se desarrollan iniciativas de conservación y recuperación ecológica, orientadas a proteger su biodiversidad y asegurar que continúe siendo fuente de vida para futuras generaciones. En conclusión, el río Sinú es mucho más que un cauce que fluye hacia el Caribe. Es un río que ha moldeado la historia, la economía y la cultura de Córdoba y del Caribe colombiano. Sus aguas sostienen la vida, conectan comunidades y conservan ecosistemas únicos. Desde la Sierra Nevada hasta el mar, el Sinú continúa siendo un testigo de la historia, un sustento para la vida y un símbolo del patrimonio natural y cultural de Colombia. Río San Jorge, el cauce que une tierras y tradiciones en el norte colombiano. El río San Jorge es un importante río del norte de Colombia, con una longitud aproximada de 368 kilómetros, que nace en el municipio de Colón, en el departamento de Antioquia, y atraviesa los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre antes de desembocar en el Mar Caribe, a través del río Cauca y el canal de Ayapel. Su recorrido lo convierte en un eje vital para la región, tanto desde el punto de vista ecológico como económico y cultural, consolidándose como un recurso estratégico para comunidades urbanas y rurales. A lo largo de su cauce, el San Jorge atraviesa ciudades y municipios clave como Montelíbano, Lorica, Chinú y Ayapel, sirviendo de fuente de agua, transporte y sustento para miles de personas. Su importancia radica en la combinación de riqueza natural y desarrollo humano. Sus aguas permiten actividades agrícolas extensivas, la ganadería y la pesca, además de ofrecer escenarios para el turismo ecológico y la investigación científica. Desde el punto de vista económico, el río San Jorge ha sido tradicionalmente un eje de transporte y comercio en la región. Sus aguas permiten la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas que trasladan productos agrícolas como arroz, maíz, yuca, plátano y cacao, así como insumos para la ganadería y el comercio local. La pesca es otra actividad de relevancia, con especies como el bocachico, el bagre, la mojarra y el dorado, que forman parte de la dieta y la economía de las comunidades ribereñas. Además, el río ha sido considerado para proyectos de aprovechamiento de energía hidráulica, aunque con especial cuidado por su impacto ambiental. En términos de biodiversidad, el San Jorge sostiene ecosistemas de gran valor. Sus aguas y zonas de humedales albergan peces migratorios y especies endémicas, mientras que las riberas presentan bosques de galería que sirven de refugio para aves, mamíferos y reptiles. Entre las especies más destacadas se encuentran el manatí amazónico en tramos bajos, diversas especies de caimanes, nutrias y garzas, así como una gran variedad de aves que dependen del río para alimentarse y reproducirse.
La interacción entre ecosistemas acuáticos y terrestres hace del río San Jorge un área crucial para la conservación de la biodiversidad del Caribe y la región de los Montes de María. Históricamente, el río San Jorge ha sido testigo del desarrollo cultural y social de la región. Desde tiempos precolombinos, comunidades indígenas como los zenúes y los malibúes se asentaron a lo largo de sus orillas, desarrollando sistemas de canales y acueductos para el control de inundaciones y la irrigación agrícola. Durante la colonia, el San Jorge fue una ruta estratégica para la exploración y transporte de productos agrícolas y minerales hacia el Caribe. En la actualidad, sus aguas continúan siendo un punto de encuentro entre culturas afrodescendientes, indígenas y mestizas, quienes han desarrollado festividades, cantos y tradiciones en torno al río. Entre sus curiosidades, se destaca que el río San Jorge forma parte de un complejo sistema de humedales que incluye los ciénagas de Ayapel, un área protegida de gran importancia ecológica y económica. Además, su cauce presenta meandros y lagunas que han servido históricamente como refugio y paso seguro para especies migratorias y para comunidades ribereñas que se han adaptado a sus variaciones estacionales. Otro dato interesante es que, aunque no es uno de los ríos más largos de Colombia, su influencia en la economía, la cultura y la ecología de la región Caribe lo convierte en un río estratégico para la sostenibilidad de la zona. No obstante, el río San Jorge enfrenta retos ambientales importantes. La deforestación de sus riberas, la contaminación por agroquímicos y desechos domésticos, y la explotación minera y agrícola intensiva han afectado la calidad de sus aguas y la salud de sus ecosistemas. Por ello, se han desarrollado programas de recuperación ecológica y gestión ambiental para proteger su biodiversidad y garantizar que continúe siendo fuente de vida para las comunidades que dependen de él. En conclusión, el río San Jorge es mucho más que un cauce que atraviesa el norte colombiano. Es un río que conecta tierras, culturas y ecosistemas. Sus aguas sostienen la vida, permiten el desarrollo económico y mantienen viva la memoria histórica y cultural de la región. Desde su nacimiento hasta su desembocadura, el río San Jorge sigue siendo un testigo de la historia y un motor de vida que late al ritmo del Caribe colombiano.